Este es un nuevo capítulo sobre cómo me convertí en DJ. Hola a todos, mi nombre es Amada Lover y esto es Cuando el ritmo me eligió, el podcast en el que decido contar mi historia y mi camino para convertirme en DJ internacional. Y retomando la historia del capítulo anterior en el que les cuento que pido un gran y fuertísimo deseo a San Juan Bautista, el día de San Juan Bautista, en el cual realmente decreto, concreto y manifiesto que yo me quería ir a Tulum porque por supuesto que uno tiene la fantasía de los DJs internacionales, que los ves que tocan en grandes festivales, en lugares increíbles. Y para nosotros, argentinos, Tulum es como decir la Ibiza de América. Es un lugar donde la escena electrónica del progressive y el organic house, géneros que yo ya los tenía explorados en el momento en el que pido este deseo, se materializan todo el tiempo. O sea, estás en contacto con DJs de esos géneros, ¿no? Entonces yo veía como un lugar muy viable para mí ir a Tulum y conocer esa escena. Digamos, yo hasta el momento hice una carrera absolutamente de autogestión, autodidacta y de autogestión. O sea, si bien, bueno, fui estudiando en el camino y preparándome, todo lo demás que se fue dando en mi carrera fue por y gracias a mí y por supuesto gracias a la colaboración de muchas personas que han acompañado este camino mío como DJ en la escena. Sin embargo, en algunos otros casos hay muchos DJs que se manejan con agencias y las agencias lo bueno que tienen es que colaboran con que vos puedas tener todo el tiempo fechas, cosa que en mi caso todo ese movimiento yo lo genero por autogestión. También de esta misma manera decidí irme a Tulum en búsqueda de un nuevo horizonte y una nueva expansión para mi carrera como artista. Entonces por eso pido este gran deseo y yo les digo, el ritual de San Juan Bautista es el siguiente. Antes de las 12 de la noche, cuando el muñeco se está quemando, hay que pedir todo lo que uno quiere que se vaya, agradecer y pedir todo lo que uno quiere que se vaya. Y cuando está por finalizar la quema, a las 12 de la noche, pedir un gran y único deseo, de verdad, algo que uno realmente quiera y sueñe con todo su corazón. Y en ese momento mi deseo fue, me quiero ir a Tulum. Hecho está, al otro día, bueno, me acuesto a dormir, al otro día me levanto con un llamado de teléfono de una amiga mía que estaba en Playa del Carmen, con quien yo ya venía hablando de esta posibilidad de ir a parar a su casa, o sea, de estar venía como programando el viaje sin darme cuenta, viendo a ver cómo le encontraba la vuelta para irme, ¿no? Hablaba con algunos amigos que estaban en México, justo tenía una gran amiga mía que se había ido hace poco a vivir a Tulum, entonces estaba en contacto como para ver si realmente era mi destino o no, aunque yo en el fondo de mi corazón sentía que sí. Entonces, al otro día, ella me llama, me dice, Amada, encontré la solución para nosotras, ¿qué tal si hacemos un intercambio de hogar? Yo me voy a tu casa en Argentina y vos te venís a la mía en Playa del Carmen. Clean. Perfecto, dije, o sea, la verdad, esta es la mejor manera en la que podemos hacerlo. Yo en ese momento, bueno, uno viendo a ver de qué manera hacer este movimiento, decía, bueno, si uno, ¿qué pasa? Si uno lo piensa demasiado, no haces nada, ¿no? O sea, ni arrancás. Yo en ese momento contaba con el apoyo de mis padres, en el hecho de decir, bueno, quiero hacer este movimiento, ¿de qué manera lo puedo lograr? Pensando estadía, viajes, vuelos, ¿qué voy a hacer allá? Bueno, con esta situación se resolvía el tema de la estadía, yo me podía quedar en la casa de mi amiga un tiempo, ella se venía para Argentina, y ya estando allá, bueno, le encontraba la vuelta. El tema era estar ahí. Entonces, a partir de ahí fueron 2 meses de comenzar a programar mi viaje hacia mi nuevo destino, comenzar a confiar muchísimo más en mí, hacer un trabajo introspectivo de muchísima gratitud, de agradecer el camino hasta acá, de agradecer el lugar en el que estaba, de agradecer poder tener la posibilidad de que mi familia me ayude con esta apuesta que yo estaba haciendo yéndome a otro país. Un trabajo de mucha gratitud fueron esos meses y sobre todo de soltar, de decir, bueno, yo para irme a otro lugar necesito irme liviana. Entonces, ¿qué se requiere para esto? Soltar de verdad las cosas que te puedan atar o aferrar a un lugar. Yo hasta el día de hoy sigo siendo soltera, digo, no es que soy profesional independiente, entonces en ese momento no tenía ni un trabajo que dejar, ni un novio, ni hijos, ni nada que me atase a decir, no, che, me tengo que quedar acá. Sí, por supuesto, el amor de mi familia. Entonces, lo que tenía eran cosas físicas. Decir, bueno, o sea, tengo cosas que son, no sé, sencillas de soltar. Entonces fue lo que hice. Lo que realmente más me importaba lo mandé para Chaco, cosas de valor que las mandé para Chaco. Le dije, bueno, a mi madre, bueno, a ver, ocupate de esto, de mandar todo esto para allá. Y después un montón de otras cosas. Regalé, doné, vendí, casi todo regalé.
Entonces me quedé con 2 valijitas. O sea, y todo mi capital era, o sea, toda mi vida se redujo a 2 valijas, una grande, una mediana y una mochila. Y bueno, ese es un trabajo de mucha reflexión, ¿no? Decir con cuántas cosas cargamos o tenemos y nos aferramos y realmente cuando llega el momento de dar un salto, porque esto es un salto de fe que uno da por uno mismo, todo se resume a una mochila y una valija. Y así fue. Por supuesto que en esos meses fue mi cumpleaños, me fui para Chaco, me hicieron la despedida, me despedí de mis amigos, de mi familia, de mis sobrinos, sin pensar demasiado, realmente sintiendo mucho y sin pensar demasiado porque cuando uno se va de un lugar dice, bueno, voy a estar lejos de todos mis seres queridos y si uno lo piensa y lo racionaliza, no te moves. Entonces, sin pensar demasiado en nada y agradeciendo todo lo bueno que ya venía anticipándome a eso, me fui. Vinieron mis padres, me acompañaron al aeropuerto, hicimos la despedida, una despedida, por supuesto, con muchísima felicidad, porque ellos también viven conmigo este sueño y eso es algo que yo me siento muy afortunada de tener la familia que tengo porque me acompañan en este camino, son igual de soñadores que yo y ese día yo pude sentir que ellos viajaban conmigo, que ellos viajaban conmigo a materializar este sueño que era continuar y expandir mi carrera en Tulum. Y así fue. Me subí al avión, 6 horas después estaba aterrizando en Cancún, con una explanada de selva maravillosa, muy parecida a la que se ve cuando uno llega al norte del país, a Chaco. Ni hablar cuando bajas del avión, que hace el mismo exacto calor, húmedo, húmedo, mucha humedad, mucho calor, con otro idioma, otra tonada. Ya estaba en México, ya estoy cumpliendo mi sueño. Agradecí, me fui para Playa Car, donde estaba mi amiga esperándome, Miriam, que te amo mucho, amiga, gracias por esta oportunidad. Playa Car, un barrio precioso, como los que hay en México, son barrios semi-privados, muy hermosos. Llego totalmente conmovida, nos abrazamos, nos alegramos de vernos, me acomodé, ya me esperó con unos matecitos, nos pusimos a hablar y íbamos a estar solamente un día y medio juntas porque ella se venía para Argentina, entonces yo ya después empezaba mi historia en Playa Car. Tenía un amigo acá en Argentina que me decía, vos no vas a estar ni una semana en Playa del Carmen y te vas a ir a Tulum, te vas a ir a Tulum de cabeza. Por supuesto que era lo que yo quería, pero también pensando, decía, bueno, donde yo voy a estar es Playa del Carmen, voy a estar con mi amiga, voy a conseguirme un trabajo ahí, qué sé yo, o sea, uno desconociendo, ¿no? Dicho y hecho, a los 2 días estaba llegando a Tulum a ver a una gran amiga que se había mudado un tiempo antes, DJ también, que me dice, amiga, este viernes tengo mi primera fecha en Bagalum. Quienes conocen Tulum y están en esta escena sabrán que Bagalum es una de las discotecas más importantes de la escena mexicana y de Tulum particularmente. Entonces era estar llegando a Tulum y estar yendo a ver a una amiga que también estaba cumpliendo su sueño, ¿no? Como ese compartir, digo, y eso es tan importante como colegas que lo tengamos siempre presentes. Chicos, el que se la cree pierde, literal, o sea, nunca perder la humildad y sobre todo ponerse contento por los logros de los demás, porque todo lo que uno da con la autenticidad realmente regresa multiplicado. Entonces, a mí verme en ese lugar cumpliendo mis sueños me hacía tan feliz como verla a mi amiga en el mismo lugar cumpliendo sus sueños también. Y así fue cuando me estaba yendo para Tulum y estaba llegando a Tulum, ver la inmensidad del mar, ver todos esos lugares que yo los había visto por foto, por videos en años anteriores y verme ahí realmente estando en ese lugar y comenzando a escribir una nueva historia, porque eso sí que es escribir una nueva historia, realmente me emocionó en su momento hasta las lágrimas. De hecho, se los cuento y no quiero llorar en cámara, pero sepan que me estoy conteniendo. Cuando, bueno, llego a Bagalum, me encuentro con mi amiga, nos fundimos en un abrazo. Ella toca Melodic House, otro género, espectacular. Estando ahí, bueno, ese día después nos vamos a comer a otro lugar lleno de turistas. Ya, por supuesto, todo lo que uno veía en los videos estaba ahí enfrente mío. Me quedé a dormir en su casa ese día y al otro día me despierto en La Veleta, un barrio muy icónico de Tulum, lleno de argentinos. Le mando un gran beso a La Veleta, que los amo. Barrio que me ha visto crecer en Tulum el tiempo que estuve allí. Al otro día me voy a la casa de una gran amiga que no veía hace muchísimo tiempo, una amiga mía de la adolescencia, mi querida Vir, de Corrientes. Cuando éramos chicas nos cruzábamos el puente para vernos y ahora crucé varios kilómetros para ir a su encuentro. Y en ese momento, bueno, Vir era como mi consultora oficial, ella me decía, bueno, venite, fíjate que hace mucho calor acá, te puedes quedar en casa.
Ese día me estaba esperando ella en su casa, a la cual fui caminando. Cuando yo llego a Tulum me encuentro con un escenario como muy conocido, ¿no? Tiene muchas cosas muy parecidas a Resistencia particularmente. Entonces me parecía un lugar en el que ya había estado. Me fui caminando a la casa de mi amiga, me recibe, alegría total, nos fundimos en un gran abrazo, feliz de la vida. Entro a su departamento, me dice, bueno amiga, relájate, date una ducha si querés, ponete cómoda, que a las 4 de la tarde nos pasan a buscar y nos vamos a una fiesta. Ah, bueno, re temprano. Sí, nos vamos a una fiesta en una villa, como les dicen allá, las casas divinas que hay, en Aldea Sama, que es la presentación de un hotel, que se va a hacer en la casa de un conocido nuestro. Es como un pre-party, una fiestita así para amigos. Y te quiero dar una sorpresa. O sea, bueno, o sea, ya llegué a Tulum y ahora es el momento en el que me quieren dar una sorpresa estando en Tulum. O sea, ya para mí la sorpresa era estar en el mismísimo Tulum. En ese momento todo era absoluta alegría y dejarme llevar. Llegamos a la fiesta, todos un look muy Tuluminati, telas, colores blancos, gente en la piscina, tomando cócteles. Ya había música, ya estaba sonando música. Me dan mi primer mezcal, que yo pensé que era tequila, me lo tomé de una. Y ahí empezó la historia con México. Cuando me presentan al dueño de la casa, dice mi amiga, bueno, amigo, te tengo una sorpresa. Llegó a Tulum una de las mejores DJs de Argentina, está recién llegada, y hoy va a tocar en tu fiesta. Chan. Ella me había avisado que lleve los pendrives, yo un poco me imaginaba que iba a tocar, pero no que iba a ser presentada de esa manera y que iba a ser una de las DJs de la fiesta, ¿no? Él feliz, buenísimo, bienvenida, amada. Somos varios DJs, él también tocaba. Todos los DJs que estábamos ese día, éramos 3, 4 en verdad. Tocábamos downtempo e indie dance y organic. O sea, estábamos alineados con la misma frecuencia musical. Y yo estaba literalmente, como me había dicho mi amigo, 48 horas después de llegar a México, tocando mi primera fecha en Tulum. O sea, tocando en Tulum, que para mí era como estar en la tierra prometida, o sea, literal, ¿no? Como cada hoja, cada aire que respiraba en ese lugar era algo mágico, algo que yo había deseado muchísimo y lo agradecía, realmente lo agradecía y al día de hoy lo sigo agradeciendo muchísimo haber pasado por esa experiencia. En esa fiesta me hice grandes amigos, al día de hoy, conocí, bueno, a un grupo de gente muy, muy hermosa que luego me guiaron bastante en Tulum. Pasé todo ese fin de semana allí. El lunes regresé para Playa del Carmen, porque bueno, yo me tenía que ir a sentar a Playa del Carmen a conseguir un trabajo, a vivir, esto, aquello, todo el esquema que un poco tenía armado en la cabeza. Eso fue un lunes. El miércoles me estaban pasando a buscar de vuelta por Playa del Carmen para llevarme a Tulum. Literal, cuando dicen que Tulum o te abraza o te expulsa, bueno, yo sentí un abrazo fuertísimo como de un pariente que no veía hace mucho, un amigo que no veía hace mucho. Eso me pasó con Tulum, que al día de hoy lo extraño. El miércoles me estaba yendo a Tulum de vuelta, entonces ya me armé un bolso un poquito más grande porque ya sabía que no me iba a quedar solamente el fin de semana, sino que me iba a quedar un par de días más. Me voy a lo de mi amiga que me estaba esperando. Y a partir de ahí pasó un mes en el cual no regresé más a Playa del Carmen. Ese fin de semana me invitan a ver a una fiesta de Matías Meyer, y Matías Meyer es un DJ alemán que yo empecé a escuchar desde hace un tiempo y por quien de alguna manera yo relacionaba muchísimo Tulum con su sonido. Me prestan una moto, me caigo de la moto, me recontra caigo de la moto, yo no sabía andar en moto, sabía andar en auto, que no es lo mismo. Entonces, era wow, tipo, claramente, recontra voy a ir a verlo, es uno de los DJs referenciales para mí de la escena de Tulum. Por supuesto que ahí voy a estar. Ese día, justo, y bueno, en vez de acelerar, en vez de frenar, acelero, toda una cosa rara, me pego un porrazo, no me pasó nada afortunadamente, pero bueno, sí, golpes, dolor del momento. No me importó nada, tomé un analgésico, me fui igual a la fiesta porque o sea, era como estar viendo a uno de los apóstoles de Tulum. Claramente tenía que estar ahí. ¿Cuántas veces iba a meter a medir a Tulum? Pocas. Y yo era uno de los DJs que más veía por videos y escuchaba y lo tenía absolutamente asociado a Tulum. Voy a la fiesta, no me movía mucho, estaba ahí un poco más tranqui, digamos, porque estaba totalmente dolorida. Estando en la fiesta dicen, bueno, vamos a hacer un after para Matías, vamos a hacer un after para Matías, no que él iba a tocar en el after, sino que era un after para él, al cual él iba a ir, de hecho fue. Y va a tocar Amada, ¿viste? Lo empezó a organizar un amigo mío. Y va a tocar Amada, va a tocar Amada, va a tocar Amada. Y bueno, yo ya de repente era la DJ que iba a tocar en el after
de Matías Meyer. Allá en Tulum son como algo muy comunes los after porque las fiestas en general terminan muy temprano, entonces suelen hacerse después en villas, en casas, en lugares privados, after parties, con los mejores DJs, equipamiento, luces, todo como si fuese otra vez el boliche, ¿no? Y en esas fiestas suelen haber DJs internacionales, te encontrás con gente como muy top en estos afters. Este era uno de esos afters, en los cuales yo iba a tocar. Bueno, yo imagínense, o sea, extasiada de felicidad, totalmente dolorida. Era tal la alegría que tenía que igual no me importaba. Voy a tocar a la fiesta, toco en la fiesta. Escucho a los DJs anteriores, había un chico y una chica tocando. Escucho que estaban tocando indie dance, indie dance, indie dance, indie dance. Yo, ay, qué buena onda que están tocando indie dance, porque realmente para mí el indie dance era un género que yo acá tocaba, pero no llegaba a sentir un feedback tan real con el público. Era como, ay, ¿qué está tocando esta? Era como algo raro, que yo lo sentía en mi corazón, lo escuchaba en mi cabeza, en mi mente, pero no notaba mucho el feedback con el público. En ese lugar sí, en esa fiesta sí. Entonces, cuando escucho que los DJs anteriores estaban tocando indie dance muy presentemente, cuando llega mi momento digo, listo, toco indie dance. O sea, ni lo dudo y toco indie dance con la fe absoluta de que esto acaba a funcionar. Dicho y hecho, tocamos toda la noche, era un lugar que teníamos unas lámparas muy bajas, entonces no veíamos al público y tampoco nos veíamos mucho nosotros, aparte de que estaba todo oscuro. Y cuando termina la fiesta, bueno, después de haber tocado todos felices, todos chochos, Matías Meyer, en un momento se fue, todos felices, lleno de gente. Cuando salimos, estábamos en la vereda, le digo a uno de los DJs, yo, wow, qué increíble tocar con vos porque me haces acordar muchísimo a un DJ que yo venía estudiando de Tulum que toca indie dance. Y le digo el nombre y me dice, no mames, güey, ese DJ soy yo. Digo, ¿qué? ¿Viste? No podía creer, o sea, todo comenzó a manifestarse y a sincronizarse de una manera que, viste, cuando vos decís, estoy en el camino correcto, estoy con la vibra correcta, y todo se empieza a dar fácilmente, fácil y velozmente. Eso era lo que estaba ocurriendo en Tulum. Y en Tulum todo se sintoniza. A partir de ahí, bueno, me quedé viviendo en Tulum. Ya me hice como, a partir de esa fiesta, el nombre era La Güera que toca indie, La Güera que toca indie dance. Yo amaba que me dijeran La Güera que toca indie dance porque me estaban reconociendo con un género que yo realmente lo quería ver en expansión y me quería ver a mí en expansión con ese género. Entonces, era el mejor de los halagos que me podían hacer. Tocaba indie dance, por supuesto me dieron la posibilidad de tocar indie dance, entonces comencé a explorar aún más el indie dance, siempre con mi misma metodología. Yo llevé mi compu, llevé mi controlador, el K2, tocaba con eso y si no con las compacteras, donde sea que estuviesen, escuchando mucha música. Allá comencé a escuchar, bueno, aún más indie dance y más organic, y descubrí un género que se llama down tempo organic house, que es un género con un BPM muchísimo más bajo, pero de alguna manera más transero y más galáctico. Cosa que yo no había tocado, eso sí que no había tocado nunca, y lo empecé a tocar en Tulum. En ese momento, bueno, yo viendo qué hacía, ya me estaba quedando sin ahorros. ¿Qué hago? Conozco, me invitan a recorrer una selva un día, allá todo es selva y casas y selva, hermoso, precioso. Y conozco a uno de los bookers del Azulik, este famoso hotel Azulik, que es lo más icónico que uno puede ver de Tulum cuando busca Tulum, hoteles, va a aparecer Azulik. Y era mi sueño tocar en Azulik porque yo sentía que si tocabas en Azulik era como el trampolín a lo absolutamente internacional, porque había visto muchos casos de DJs que después de tocar en Azulik se habían vuelto internacionalmente famosos. Y era mi sueño, porque aparte que era un lugar hermoso, decía, bueno, ¿a qué aspiro si voy a Tulum? A tocar en Azulik. Conozco al Booker, nos hacemos amigos, justo también teníamos un amigo en común. A las semanas me estaba diciendo, Amada, te quiero para que toques en Azulik. Yo así, feliz, se los cuento y todavía me da muchísima alegría. Vas a ser la nueva resident de Azulik. O sea, yes, golazo total. Por supuesto que eran muchos los DJs que estaban en Azulik como resident, no es que era yo la única, pero ya empezábamos a formar parte como de un staff de DJs que están fijos en Azulik. Bueno, las condiciones en sí no eran las mejores, había que ir con los equipos, quedaba un poco lejos de la zona en la que yo vivía. La paga, digamos, para un hotel de tanta categoría era bastante regular de alguna manera, pero bueno, al tener tantas fechas seguidas, eran muchas fechas en horarios dispares,
digamos que de esa manera yo lograba cubrir la inversión que tenía que hacer para estar en Tulum. Bueno, pasan varias fechas, voy a tocar, me la paso genial porque ya era como un laburo, decir, bueno, a ver, tengo un sustento y me podía quedar un poco más tranquila de que iba a poder cubrir todos mis gastos estando ahí. Y aparte que te pone una categoría espectacular tocar en Azulik y estar tocando todos los días, sobre todo era como estar tocando todos los días y tocando da un tempo, porque ahí sí la condición era tocar, digamos, un BPM entre 80 y 110. Entonces, todo eso representaba un desafío, porque era música que yo no tenía mucho. Era música que yo, de hecho, comencé como a modificar los BPMs de la música que yo ya tenía, dándome cuenta de que igual y las canciones soportaban el BPM bajo y se modificaban, pero con una intención buena, con una intención diferente, y donde el tema se mantenía todavía con sus notas y con sus frecuencias. Entonces, bueno, comenzó todo un momento de exploración muy maravilloso en uno de los lugares más lindos de Tulum. Estando ahí, me consigo otro laburo porque, bueno, no me alcanzaba, digamos, como para pagar alquiler y cosas y gastos y esto y aquello. Entonces comienzo a laburar como camarera en un bar que quedaba en la esquina de mi casa. Bueno, con horarios de camarera, o sea, tenía que cumplir unos ciertos horarios, yo avisándole igualmente al dueño del lugar, mira que yo laburo en Azulik, tengo que cumplir ciertos horarios, no había problema con eso. Uno de los días, yo me olvido que tenía una fecha en Azulik a las 4 de la tarde, ¿viste? Había horarios que eran como muy irregulares. Se me pasa por completo la fecha. Yo estaba con la bandeja tranquila, esperando en el bar para atender. Me llaman de Azulik, Amada, que dónde estás, que dónde estás, que dónde estás. Y yo, estoy acá en el bar, viste que te conté que empecé a laburar. Tengo otro laburo como hasta que me acomode. No, que ¿cómo que estás en el bar? Vos tenés que estar acá. Y claro, cuando miro la agenda, literalmente se me había recontrapasado la fecha. Se me pasó por completo. Bueno, le digo, mirá, mil disculpas, la verdad no lo hice a propósito, podés verme, estoy acá en el bar, no es que estoy en otro lado, estoy acá literalmente laburando. Bueno, sí, no, pero no me importa, no me importa, no me importa nada, la verdad que esto no lo puedo permitir. Yo te había dicho que el reglamento era así, 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 y esta era una de las cosas que no están permitidas en el reglamento, así que lo lamento muchísimo, te vamos a tener que despedir. Yo, bueno, no, que fíjate que me acabo de comprar la moto, me acabo de mudar, era todo, viste, como un montón de gastos que yo tenía que resolver. Y además estaba en Azulik explorando un nuevo género. No, tipo, no me puedes sacar de Azulik. Sí te puedo sacar de Azulik, fíjate. Chao. Exactamente, me despiden de Azulik. Bueno, ¿qué hago ahora? A meterle a buscar fechas, a hablar con Dios y María Santísima para conseguir fechas, porque bueno, ahí digamos que, o sea, con pocos ahorros y papá muy lejos, entonces, nada, hay que resolver o resolver, de alguna manera. Entonces, bueno, empecé a tocar en otros lugares, me llaman para, qué sé yo, empiezo a hablar con gente, fechas, laburando en este lugar, comienzo a laburar con otra amiga también en su local de ropa, a vender ropa, bueno, cosas que fueron surgiendo, comencé a probar en el real estate, porque acá el real estate es muy fuerte y también era algo que siempre me gustó, la arquitectura, entonces bueno, como fui probando por ahí también, pero siempre con el foco fue puesto en la música. Bueno, bien, sigo creciendo con la música, sigo creciendo con la música. Un día voy a Bagalum, conozco a uno de los bookers de Bagalum, nos pasamos los contactos, etcétera. También el DJ de Indie Dance. Entonces a mí como que me empiezan a relacionar bastante con la escena del Indie Dance. Me llama un día, justo estaba un amigo mío en casa y me dice, Amada, quiero que toques en Bagalum. Yo como, wow, ¿qué? O sea, a partir de ese día de San Juan Bautista, como que empecé a manifestar cosas, no sé por qué, pero muchísimo más rápido. Y Bagalum era una de ellas. O sea, yo hablando con los DJs en Tulum, casi todos me decían que tomaba como un tiempo, 1 o 2 años, poder llegar a tocar en ciertos lugares o que la escena te abra las puertas. Y a mí, y gracias por esto, las puertas se me estaban abriendo mes a mes, mes a mes. Digo, bueno, gracias, sí, buenísimo, genial, cómo, cuándo, dónde, estoy ahí. Me dice, bueno, vas a tocar le vas a hacer el warm-up a Dave Seaman. Buenísimo, genial. Yo no sabía quién era nuestro grandioso Dave Seaman, que de hecho se lo comenté a él y se reía. Corto el teléfono, estaba mi amigo al lado, contame todo, le cuento, ya estábamos festejando y cuando le digo, voy a tocar con un chabón que se llama Dave Seaman, mi amigo casi se cae de la silla. ¿Cómo? ¿Cómo que vas a tocar con Dave Seaman? ¿Qué? ¿Vos sabés quién es? Yo no tenía la más pálida. No, la verdad que no. ¿Cómo que no sabés quién es Dave Seaman? No, boluda, esta, que eso, ya te lo pongo. Y a partir de ahí fue empezar a ver videos, shows, música de él. Y claro, y a empezar a entender su historia y darme cuenta de que estaba por tocar con uno de los padres fundadores del Progressive House de Inglaterra, Dave Seaman, el clarísimamente Dave Seaman, y yo le estaba por hacer el warm-up. Entonces era como,
¿qué está pasando con mi carrera y qué está pasando con la música en mí? Que estoy llegando a estos lugares tan inesperados, realmente, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver también con el fluir y con el soltar y con el dejarse llevar, con confianza total de lo que uno quiere transmitir con el sonido. Entonces, bueno, me encuentro con este booker un tiempo después, en uno de los famosos lunes que hay en el pueblito de Tulum. Le digo, quiero que me digas por qué me elegiste para tocar con Dave Seaman. No, bueno, me dice, porque estabas en la lista de DJs y hice así con el dedo y caíste vos. Cosa que no creo en absoluto. Entonces le digo, no, no, pero decime la verdad. Si te me canchereaba, decime la verdad. No, bueno, güera, es que estabas ahí. Sí, yo lo miraba porque realmente quería entender justamente, primero saber qué era lo que estaba haciendo tan bien como para que una oportunidad así esté llamando a mi puerta. O sea, era principalmente eso, ¿no? O sea, ¿qué es? ¿Qué es? Así puedo seguir trabajando en esto. Hasta que en un momento él me dice, es tu sonido, es tu sonido, es tu sonoridad, es tu música. Por eso te llamé. Porque escuché lo que me pasaste, le pasé mi preskit, le pasé mi música, le pasé mi SoundCloud, le pasé mi YouTube, le pasé toda la música que tenía. Y él, como booker, se encargó de escucharla, cosa que muchos no hacen. Y él, que es un booker y un DJ profesional de la escena internacional, se encargó de escucharme y se encargó de decir, esta piba combina perfectamente para hacerle el warm-up a este gran artista, de lo cual yo voy a estar absolutamente agradecida toda mi vida. Y puedo decir que esa fue una experiencia absolutamente transformadora para mí porque estaba tocando en uno de los boliches que yo había soñado y ese reconocimiento de estar abriendo para un grande como Dave Seaman, para mí fue realmente tocar el cielo con las manos. Y un poco me emociono porque todas fueron cosas que yo no pedí, pero a las cuales sí creí, sí creí. Y esa es un poco la demostración de todo este podcast. Después de ese gran momento, en la cual, bueno, lo conozco a Dave, intercambiamos un par de charlas, de palabras, nos sacamos una foto, lo escuché. A las semanas me llega la oportunidad de otra vez hacerle el warm-up a un DJ grosso de la escena mexicana que se llama Petoco. Otra vez el reconocimiento, otra vez dándome una gran oportunidad por mi sonido, por la música, por las mezclas. Abro para Betoco. En ese momento hicimos un live set con dos grandes amigos que se sumaron a tocar la guitarra y los teclados, cosa que a mí me encanta hacer live sets, sumar músicos en vivo porque siento que es una experiencia sumamente enriquecedora. Abrimos para él, nos sacamos fotos, hablamos, otro gran honor. Esa madrugada viajo, me voy a tocar a Miami. Bueno, empiezan a pasar cosas como muy mágicas, ¿no? Pasado un tiempo de estar en el pueblo, habiendo ido a tocar a Ciudad de México, llego a Ciudad de México, me vuelvo loca porque me encuentro que es como un Buenos Aires expandido, me encantó. Entonces digo, bueno, me parece que es momento de mudarme a Ciudad de México. Decisión que tomo. No tenía demasiado, tenía solamente lo que tenía en las valijas. Yo en ese momento, cuando tomo la decisión, estaba como resident del Hotel Celina, también otro gran reconocimiento que me dieron en Tulum. Fue ser resident de ese hotel, llevar adelante eventos, tocar ahí. La verdad que me sentía me sentí muy agradecida en ese momento. Cuando me voy a Ciudad de México, agradeciendo todo mi tránsito en Tulum, tengo así un par de fechas, grabamos un video con la gente de una productora. Y cuando comienzo como a sentarme en la ciudad, me doy cuenta de que las reglas son diferentes. En Ciudad de México es como que sí, tenés que tener papeles para tocar. Hay ciertos lugares donde te piden, no sé, como un poco más de legalidad para tocar. Entonces, digo, bueno, ok, esto va a requerir de otras acciones. Viviendo allá, comenzando, bueno, a establecerme, ya había empezado a sentir un poco que mi familia estaba lejos, había empezado a sentir un poco que extrañaba a mis amigas, que extrañaba la argentinidad, no sé cómo explicarlo, ¿vieron esta canción? Soy argentino, es un sentimiento, no puedo parar. Bueno, créanme que eso cuando están afuera, o por lo menos a mí me pasó, yo lo sentí y lo resentí. Dije, ¿cómo extraño Argentina? ¿Cómo extraño Argentina y cómo extraño, bueno, ni hablar a mi familia, ¿no? Cumplo 40 años, me hace un gran clic la cabeza como decir, bueno, tengo 40 años, ¿qué hago? ¿Qué quiero? ¿Quién soy? Agradecer todo lo que había logrado hasta ese momento. Y en esos días
no sé si fue 2 días después de que cumplí 40 años, en el mes de julio, me llaman por teléfono del gobierno de Chaco para ofrecerme sumarme a esta nueva gestión. Yo digo, qué gran oportunidad. Yo hasta ese momento no había hecho política nunca. Sin embargo, sí era algo que sentía en mi corazón como algo que quería hacer en algún momento, porque, bueno, hay tanto para hacer en los países, en los distritos, que uno lo ve y teniendo experiencia en gestión, uno siente que todo lo puede lograr y decir, compartirlo con la ciudadanía, por un bien común. Y un poco eso fue lo que sentí en ese momento. Dije, bueno, si me están llamando para colaborar con el gobierno de mi provincia, y sobre todo porque me estaban llamando también por mi gestión como DJ, por mi alcance como DJ, porque era también un reconocimiento de parte de la gente del gobierno de decir, mira, queremos que estés acá para que puedas compartirnos un poco tu experiencia y tu visión del mundo eh, aquí, a los provincianos, a nuestra provincia, a nuestro país, en definitiva. Entonces, en ese momento realmente lo sentí como un llamado muy patriótico, como decir, pero esto no es por decirlo, yo realmente lo sentí así. Obviamente que están ustedes creerlo o no, pero yo realmente lo sentí así. Lo sentí como un llamado de mi patria, lo sentí como, sí, lo quiero hacer porque estoy sintiendo mucho en mi corazón que tengo ganas de volver. Estoy sintiendo que es como que cumplí un sueño. Cumplí un sueño que llevó casi 8 años. Y llegué, por lo menos en ese momento, a un lugar al cual yo realmente soñaba y lo logré. Lo relogré. Entonces esto me implicaba un desafío, me implicaba salir absolutamente de mi zona de confort, comenzar a estudiar algo que yo no conocía, que era la política, comenzar a relacionarme con gente nueva, volver a mi tierra, volver a mis orígenes, estar cerca de mi familia, de mis padres, a quienes amo y agradezco que sueñen junto a mí todo este camino. Y en ese momento decido regresar a Argentina, sabiendo que lo que había contado mi historia hasta llegar a Tulum había sido una experiencia de muchísimo aprendizaje, sobre todo de muchísimo autoconocimiento, en la cual el arte se expandió en mi ser de una manera que yo jamás me hubiese imaginado. Y la música me hizo recorrer territorios y lugares que de alguna manera siento que jamás hubiese transitado de la manera en la que los transité. Quizás hubiese ido como turista, pero no como protagonista y como la protagonista que fui. Entonces decido regresar a Argentina, agradecerle a México todo lo que ha hecho por mí y comenzar a emprender un camino en el Gabinete de Cultura de la provincia con absolutamente toda mi entrega y toda mi honra para la ciudadanía. Y hasta acá llega esta historia. Esta fue la primera temporada de Cuando el ritmo me eligió. Quiero agradecerles a todos los que estuvieron del otro lado por sus palabras de aliento, por su apoyo, por sus likes, por sus suscripciones. Realmente mi objetivo con esto fue darme la posibilidad también a mí de saber que yo esto lo podía hacer, que podía compartir mi historia y que de alguna manera siento que a vos, que estás del otro lado, te va a servir y si no es a vos, se la vas a compartir a alguien como para que veas que si yo pude hacer esto, si yo me pude convertir en la artista en la que hoy soy, si yo me pude convertir en DJ y además contar esta historia con un celular y una luz, vos también lo podés hacer. Vos también lo podés hacer. Confía en vos, confía en lo que dice tu corazón, amate mucho, cuídate mucho, porque somos nosotros lo único que tenemos en este universo. Y esta experiencia llamada vida es lo más hermoso que nos puede pasar. Gracias a todos por estar ahí. Estén atentos a este canal porque voy a seguir subiendo cosas, información que quiero compartir, que a mí me viene ayudando en mi vida, a mí me viene ayudando en mi despertar y por eso también la quiero compartir con todos ustedes, para que el despertar sea aún mayor. Gracias por estar ahí. Mi nombre es Amada Lover y esto fue Cuando el ritmo me eligió.